Estimados alumnos, nos volvemos a encontrar en esta oportunidad para tratar el módulo 2 de nuestra materia de Derecho Laboral. Para empezar el análisis de este nuevo módulo nos vamos a encontrar con los antecedentes normativos de la Ley de Contrato de Trabajo, que como dijimos anteriormente, es la ley que se aplica en todo el territorio de nuestro país en materia de derecho laboral. Si analizamos los primeros antecedentes, nos vamos a encontrar con la Ley de Indias o Derecho de Indias, que básicamente fueron normas de carácter protectorio y humanitario para los indígenas americanos. Si bien han servido de inspiración y de primeros antecedentes normativos en este conjunto de normas protectorias que nos regulan actualmente en el derecho del trabajo, debemos hacer la aclaración de que fueron normas que se desvirtuaron en su aplicación y no se ocuparon con los fines protectorios y humanitarios para las que fueron sancionadas, sino que se utilizaron para convertir y dominar a los indígenas. Si analizamos en el paso del tiempo el aspecto normativo, después vino la Revolución de Mayo. Antes de ella, los contenidos normativos que fueron esbozados por el virreinato y después por las autoridades del Río de la Plata. Pasamos por la Revolución de Mayo y finalmente concluimos en nuestra Constitución de 1853. Si bien es un camino largo, a lo largo de él se han ido esbozando diversos conceptos que se aplican en la actualidad respecto de la protección del trabajo. En 1853, con la sanción de la Constitución Nacional en nuestro país, se consolida una situación política y podemos ver que esta Constitución ya consagra en su texto el derecho del trabajo y el derecho a la industria. Aunque, si bien es cierto que el antecedente normativo más importante y la marca del constitucionalismo social la da, como dijimos en la unidad anterior, la Constitución de 1949, donde se plasma efectivamente el derecho a una retribución justa, la protección del trabajador, la protección familiar, las condiciones de dignidad y salubridad de la actividad laboral, el derecho a la agremiación, la capacitación del trabajador. En un análisis del resto de los antecedentes en nuestro país van a advertir que desde 1904 y en adelante fueron sancionándose diversas normas que establecieron pautas importantes respecto del derecho laboral. Todas ellas, pasando por la Constitución de 1853 y la de 1949, van a culminar en 1957 con la incorporación del ya estudiado artículo 14 bis. Cuando hablamos de los principios del derecho del trabajo, ya en esta unidad nos toca desarrollar a los principios específicamente del derecho laboral. Ya hemos dicho que los principios actúan como pautas que surgen de la conciencia social respecto de la organización jurídica de una sociedad y que también sirven no solo como fundamentos para nuestra legislación, sino que a la hora de aplicar esa legislación también las utilizan los órganos jurisdiccionales y cualquier intérprete que haga uso de la norma. En particular, en el derecho laboral nos encontramos con el principio protectorio, el principio de la irrenunciabilidad, el principio de primacía de la realidad, el principio de la buena fe, el principio de la no discriminación e igualdad de trato, el principio de equidad, principio de justicia social, el principio de gratuidad y el principio de razonabilidad, los cuales iremos desarrollando a lo largo de toda nuestra materia, que son de importante interpretación porque rigen toda la actividad y principalmente porque al momento de analizar la aplicación de una norma debemos tenerlos en cuenta para proteger al trabajador. Analizando un poco más de nuestro derecho del trabajo, vamos a ver cuál es su ámbito de aplicación. El ámbito geográfico de aplicación del derecho laboral es el territorio nacional y las zonas sometidas a su jurisdicción. Si el contrato de trabajo se ejecuta en la Argentina, aun cuando haya sido celebrado en el extranjero, se aplicarán las normas de nuestro territorio, salvo, la van a ver en el análisis de toda la normativa,
que exista una norma que sea más favorable para el trabajador. Adentrándonos más en la legislación, vamos a encontrarnos con el concepto de contrato de trabajo en su definición legal que está prevista en el artículo 21 de la LCT. Si le damos análisis a este concepto, van a ver que dice que habrá contrato de trabajo, cualquiera sea su forma o denominación, siempre que una persona física se obligue a realizar actos, a ejecutar obras o prestar servicios en favor de otras y bajo la dependencia de ésta, durante un periodo de tiempo determinado o indeterminado y mediante una remuneración. Es decir, volvemos a ver que aparece el elemento de la dependencia y la característica de un trabajador como una persona física que presta su actividad en favor de otra, que viene a ser el empleador, y a cambio de una remuneración. Es decir, vemos que es un contrato sinalagmático donde hay contraprestación, porque si bien el trabajador pone su fuerza de trabajo, el empleador se compromete a remunerarlo a cambio. Si analizamos la relación de trabajo que también está previsto en la LCT en su artículo 22, vemos que la configura cuando una persona realiza actos, ejecuta obras o presta servicios en favor de otra bajo la dependencia de ésta en forma voluntaria y mediante el pago de una remuneración. Seguimos analizando los mismos conceptos con la particularidad que acá aparece el elemento de la voluntariedad, que básicamente lo que hace es incorporar la libertad que tiene el trabajador de ejecutar o no obras en favor de otro. Los demás conceptos ya los analizamos. Si continuamos en el análisis de esta estructura normativa y seguimos el programa de este módulo que nos toca desarrollar hoy, van a ver que aparece también el concepto de la estabilidad en el empleo, un concepto sumamente importante que, como el resto de las normas que constituyen este derecho laboral, se establecen en miras protectorias del trabajador y de la conservación de su empleo a lo largo del tiempo. Si bien nosotros no tenemos en nuestra normativa una estabilidad absoluta, esto quiere decir que el empleador no tiene la obligación de emplearnos el resto de la vida, sí nuestra normativa nos protege o protege al trabajador contra el despido arbitrario, es decir, que obliga al empleador a que en caso de que se despida al trabajador sin justa causa, deberá indemnizarlo, es decir, la normativa establece sanciones de carácter pecuniario y con orientación indemnizatoria en el caso de que haya un despido injustificado. Con esto damos por finalizada la unidad número 2. Espero que haya sido de su comprensión y cuentan con nosotros para evacuar las dudas que tengan respecto de este módulo en nuestro contacto cotidiano. Que tengan buenas tardes, estimados alumnos, y nos vemos la próxima.